Lo que va a escuchar es una experiencia de uno de nuestros oyentes. Las experiencias compartidas solo son para mostrar cómo y por qué algunas personas se alejan de la Iglesia Sud y las opiniones que incluyen pueden o no coincidir con las de pesquisas mormonas. Si le gustaría compartir su propia experiencia, envíenos un mensaje de audio al número de WhatsApp que se encuentra en la descripción. Gracias. Manuel, gracias por la oportunidad. Para que tú me conozcas un poco, yo soy un miembro de la iglesia, todavía lo soy, de acá de Chile. Y yo todavía estoy viviendo ese proceso, estoy muy triste, muy dolido de toda la situación y de todo lo que yo pude experimentar a lo largo de los años como miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Provengo de una familia pobre, una familia con muchas carencias, pero que al igual que muchas personas, me imagino, se sintió, bueno, yo me sentí muy atraído por la amistad de los miembros de la iglesia, por una persona en particular que fue alguien que me llevó a la iglesia de regreso después de no asistir por un par de años en mi juventud, en mi adolescencia en realidad. Llegó este hermano de su misión, me fue a visitar, me llevó de regreso a la iglesia, viví toda la experiencia de hombres jóvenes, seminario. Después de eso, el Instituto de Religión, este hermano se convirtió en mi obispo, me ayudó en muchos aspectos por ser un educador. Y la iglesia que él me mostró y le mostró la juventud de mi generación era una iglesia en la cual el amor y el enfoque total era hacia los jóvenes. Las actividades, las excursiones al templo, al bautisterio, em, y no solo conformarse con enseñar doctrina a la juventud, sino que hacer muchas actividades adicionales, como por ejemplo actividades de teatro, actividades de oratoria, otro tipo de excursiones hacia la naturaleza, etcétera. No solamente el programa regular, sino que nosotros no solamente crecimos, se podría decir espiritualmente, crecimos también de manera personal, de manera emocional. Teníamos el desplante, la personalidad suficiente para poder hablar en público. Entonces la iglesia que nos mostró este obispo, para nosotros fue fantástico, fue maravilloso. Una iglesia llena de amor, llena de cuidado, llena de cariño, llena de amistad. Y para siempre yo voy a estar agradecido a él como persona, por su amor infinito que tenía. O sea, ¿por qué yo menciono esto? Porque bajo esa educación, bajo ese crecimiento, tú puedes sentir muchas cosas maravillosas. Puedes sentir que Dios existe, que el Evangelio de Jesucristo es real y que tú tienes una comunicación constante, diaria, con nuestro Padre Celestial. Después de eso llegó el tiempo de la misión, fui a mi misión, serví, regresé, tal vez tuve logros, tal vez no fueron tan espectaculares, pero sí lo que hice lo hice con sinceridad. Después de mi misión siempre estuve involucrado con asuntos de la iglesia, hombres y mujeres jóvenes, quórum de eldres, siempre sirviendo en puestos o en llamamientos específicos. Fui llamado a servir como consejero de una presidencia de distrito, fui llamado como presidente de rama en su momento, serví bastantes años allí. Con el tiempo serví como consejero de un obispado nuevamente, serví como consejero de estaca en dos oportunidades más. Supero los 40 años y conozco los convenios del templo, los llevé a cabo con mi esposa, mis hijos, mis dos hijos nacieron dentro del convenio. Y lo que yo voy a ahora empezar a relatar es en base a experiencias personales. Yo estuve allí, yo lo vi, yo lo viví. No es algo que a mí me contaron. Habiendo dicho esto, quería decírtelo, presentártelo de tal forma porque voy a hacer una especie de cronología, pero hay algunos hechos que a mí me empezaron a llamar mucho la atención. Cuando yo presté servicio como presidente de rama, el método, haciendo memoria, el método para poder entrevistar y hacer análisis de necesidades a las personas necesitadas, siempre requería que las personas declararan absolutamente hasta el último peso que ellos recibían como ingreso, ¿ya? A lo cual había indudablemente personas que se resistían, porque sin duda era voluntario el hecho de poder declarar cuánto dinero ellos podían tener en ingresos,
Pero aún así había personas que yo entiendo ahora, después de los años, que no querían decir exactamente cuánto recibían en dinero por la sencilla razón de que no es algo que tú puedas decir, ¿sabes qué? Esto es todo lo que yo recibo, pero aún así necesito ayuda de la iglesia. Lo que trato de explicar es que la iglesia, bajo esos métodos, se aseguraba de poder calcular exactamente si la persona podía sostenerse o en el fondo poder ayudar, pero con lo mínimo. En este año 2022 yo tengo dos amigos, ya que son un tanto mayores en edad que yo. Uno de ellos está muy enfermo y el otro tiene uno de sus hijos enfermo. La respuesta que han recibido, después de ellos obviamente agotar sus recursos, que es lo que se nos enseñaba, que hay que buscar ayuda en la familia, en los recursos personales propios de la familia, etcétera, la respuesta ha sido negativa. La respuesta ha sido negativa. ¿Qué estoy yo configurando con estas declaraciones? Teniendo experiencia, entrenamiento en las cosas de la iglesia, yo puedo discernir cuando un caso o una situación de salud es grave o se podría ayudar sin poner mayores restricciones porque hay una vida que corre peligro, en el caso de uno de mis amigos. Y en el otro caso, tú tienes que pensar un poquito futuro. Si mi amigo se está deteriorando rápidamente y tiene hijos pequeños, yo digo, mira, ¿sabes qué? Yo puedo ayudarle a esta persona a que se restablezca y tenga algunos años eh, productivos adicionales y así pueda ayudar a asegurar a sus hijos, ya que es lo que corresponde como por ser el padre de familia. Pero fíjate que la respuesta hacia él siempre fue negativa. Lo último que creo que le dijeron fue, ¿sabe qué? Que le podemos prestar el edificio de la iglesia para que usted haga una kermés, que sería más en el idioma tuyo, en términos que tú puedas entender, o para hacer una completada, fabricar completo y poder repartirlos, venderlos y usted pueda juntar dinero. Cuento corto, mi amigo ha estado recibiendo ayuda de personas de la Iglesia de los Testigos de Jehová que lo han estado trasladando a centros asistenciales distantes de su casa para que él reciba tratamiento que ayude a paliar la situación. ¿Ya? La prédica del bienestar y la autosuficiencia en su estaca por parte de su líder está orientada netamente a decir, ¿sabe qué? La autosuficiencia es, usted no molesta a la iglesia. Así se puede resumir. Mi otro amigo, que comparte la misma zona geográfica que yo, bueno, resulta que tratamientos para la enfermedad que tiene su hijita eh, están fuera de nuestro país. Aquí en nuestro país ni siquiera hay especialistas que puedan atender esto. Y la suma de dinero que él requiere para poder tratar a su hija es bastante abultada. Compañeros de trabajo se han manifestado, han estado juntando dinero. Cuando armamos una campaña del tipo financiamiento por internet, algunos líderes de la iglesia expresaron sus dudas y dijeron, ¿sabes qué? Puede ser una estafa, lo cual a mí, perdóname, pero me golpeó y me chocó terriblemente porque si tú le estás dando la negativa a una persona en cuanto a una ayuda consistente de dinero para poder tratar a uno de sus hijos que está muy, muy enfermo, y después de eso expresas desconfianza en otros métodos de ayuda que no tienen otro fin que hacer llegar dinero directamente. Entonces eso habla muy mal de la calidad mental o de la pureza de tus pensamientos, se podría decir. ¿Por qué desconfías de una campaña? Y sobre eso, bueno, aquí esto se entremezcla con otras cosas también, ¿ya? Se entremezcla con otras situaciones. Porque tú sabes que te pintan un mundo totalmente devastado fuera de la iglesia, donde toda la gente es mala, donde la gente que está afuera es horrible, y resulta que no es así. Tú te das cuenta de que hay mucha gente con deseo de ayudar e intenciones puras de poder ayudar y de poder hacerlo de manera directa, porque seguramente han tenido experiencias en las cuales
El dinero, como en el caso de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, es para que ingrese, pero no para que salga. Y si sale y si se desembolsa, es para sostener programas que permitan mantener la imagen de la Iglesia, o para lo que es bienes raíces, o para sostener el programa de captación de nuevos clientes de la fe. Porque yo, de verdad, yo ahora lo veo como un producto. Este producto es la fe y necesitamos nuevos clientes, necesitamos misioneros. Yo ejercí llamamiento, o sea, ejercí liderazgo durante años en la iglesia y di mucho de mi tiempo en el cual yo pude perfectamente haber estado con mi familia, de los cuales no gocé de mucha salud mental porque andaba estresado, me obligaba a mí mismo a levantarme temprano, a vestir de cierta forma característica, a llegar a cierto horario más temprano de lo habitual y después eso los días domingos, más temprano en la mañana y después en la tarde atender capacitaciones, reuniones, entrevistas y no conforme con eso en entre semanas. Tomando problemas que no eran míos, no eran míos, viviendo estrés de cosas que no eran mías. ¿Y quiénes pagaban el precio? Mi familia porque yo no estaba. Y si necesitaban algo yo estaba enojado, estaba estresado. Y como si fuera poco, mi salud mental no era la mejor, no era la mejor porque con todo ese estrés no podía enfrentar cosas en mi vida. Un amigo recientemente me criticó y encuentro que tuvo razón. Me dijo, es que tú no supiste poner límites. Y, sí, y en cierta manera es verdad. Yo no pude ser capaz de poner límites al tiempo que me consumía la iglesia. Pero porque yo creía de todo corazón que lo que estaba haciendo era correcto, que tenía que dar todo lo que yo pudiera para poder llevar adelante la obra de Dios, la obra del Señor, de poder salvar a las personas o ayudarles en su salvación, en su desarrollo espiritual y todo eso. Quiero dejar claro que mis sentimientos hacia Dios y hacia Jesucristo no han cambiado. Les sigo reconociendo y queriendo por lo que son. Sigo creyendo en ellos. Obviamente también en el Espíritu Santo. Lo que cambió en todo este tiempo, Manuel, fueron mis sentimientos hacia la iglesia y también hacia los miembros de la iglesia. Hacia todas aquellas personas que de una u otra forma decían que sí a todo, pero después me imagino que tampoco tenían ni el tiempo ni las ganas de poder servir o de hacer lo que se les pedía. Pero por sobre todo también mis sentimientos cambiaron al ver la enorme cantidad de líderes que cometían maltrato hacia los miembros de la iglesia, abusos de poder y de autoridad. De aquellos que primeramente o son miembros del sistema educativo de la iglesia o son personas con dinero, con buena situación económica y por último los que son dignos. En el área donde yo estaba o donde servía como líder, siempre faltaban hermanos, siempre faltaban manos para trabajar, o siempre había vacantes en llamamientos que poder ocupar. Hay una diferencia entre los líderes que están institucionalizados y los líderes que son capaces de comprender cuando los miembros de verdad no pueden. Y hay una suerte de desgaste muy, muy intenso, muy grave al interior de la membresía de esa área. Y yo te digo, las estadísticas no mienten. La cantidad de personas que se bautiza junto con la cantidad de personas que asisten a la iglesia llevan por lo menos una década en declive. Va a la baja, siempre. Y con todo el asunto de la pandemia esto se ha agudizado, por supuesto. Nadie quiere enfermarse o nadie quiere poner en riesgo su vida. Al principio por lo menos era así. Por tener que estar sirviendo en llamamiento y cumpliendo tanto con asuntos de la iglesia. Fui llamado como consejero de estaca. Ya presté servicio durante por lo menos un par de años, nuevamente como consejero de estaca. En ese corto periodo de tiempo me tocó vivir tal vez uno de los episodios más tristes como miembro de la iglesia y como líder. De verdad hay personas muy maltratadoras, o había personas muy maltratadoras en el sector donde yo estaba y tuve que ver y ser testigo de escándalos, eh, líderes que habían estado anteriormente engañando a su esposa, poniendo en riesgo obviamente la salud mental, emocional de sus hijos, robo de dinero o sustracción de dinero de los fondos de la iglesia.
para que después en la conferencia general te digan, no, si está todos los procedimientos, los asuntos de auditoría están en orden. Es de nuestra opinión, dice el hombre que se para ahí, que todo se ha llevado conforme a las normas y a las buenas prácticas de contabilidad o de ese afán de poder, eh, porque yo cuestiono el proceder, ese afán de poder, entre comillas, pasar por alto las irregularidades. Yo te digo, yo estuve involucrado en investigaciones de todas estas cosas que te menciono, de los desfalcos, de el asunto este, investigar, entrevistar a personas con respecto a un líder tanto que estaba teniendo estos problemas, este otro estaba engañando a la señora, que son como las cosas más graves que a ti te toca ver dentro de la iglesia. Y sentir que todo eso fue tiempo perdido, Manuel, es muy grave, eso es muy triste sentir de que todo ese esfuerzo que tú llevaste a cabo se redujo a la nada, porque tú enviaste informes bien detallados con todos los sucesos, y después los que están sobre ti, los 70 de área o la presidencia de área, no te contestan y no se cierran los procesos. Si hay disciplina, si hay una especie de indulto, exención de cualquier cosa, no se sabe porque hasta el día de hoy, o hasta donde yo puedo entender, nunca hubo una respuesta. Y cada cual está más, ¿quién está más preocupado de su carrera o su currículum dentro de la iglesia? ¿Ya? ¿Cuál está más preocupado de otras asignaciones? Entonces, yo lo que vi es que el cuidado, se supone que los obispos cuidan a sus miembros, los presidencias de estaca cuidan a los obispos, a los obispados, a las presidencias de quórum. Pero las presidencias de estaca no reciben tanto cuidado. Y son una de las unidades, por decirlo así, de gobierno de la iglesia más vulnerables. Y a mí me tocó verlo. Me tocó verlo. Fue como que le echaron tierra al escándalo o a los problemas que estaban ocurriendo. Y de ahí empecé a darme cuenta con mayor claridad de que realmente el tema de la imagen es muy importante para la iglesia. Es muy importante. Ese tipo de problemas financieros no tuvieron mayor cobertura. Es como que ya no, déjelo ahí solamente. Deje que el tiempo pase y que esto se olvide. Este hermano como engañó a la señora siendo líder, un líder bastante prominente dentro de la iglesia. No, ¿sabe qué? Dejémoslo ahí nomás. Un par de entrevistas y adiós. Entonces, yo te digo, si de verdad tú crees en el arrepentimiento, si tú de verdad crees que hay una consecuencia eterna en todo esto, entonces ¿por qué tanto relajo? ¿Por qué no eres capaz de darle término al proceso? Si la persona requiere que tú le retires convenios para que no se siga condenando, entonces ¿para qué tanto relajo? Entonces, ¿me entiendes? Entonces toda esa sensación de haber perdido el tiempo, haber hecho el ridículo, habiendo dejado a mi familia botada todo este tiempo. Todas esas cosas van generándote una idea de lo que realmente empieza a ocurrir cuando, o sea, de lo que realmente ocurre al interior del liderazgo. Yo critico a los líderes de la iglesia. Los critico ampliamente por lo mismo, porque no se entiende. ¿Es importante o no es importante lo que está ocurriendo con los miembros? ¿Es importante ayudar a la gente necesitada o no es importante? Entonces, junto con eso yo te puedo relatar de que la inspiración a mí ya no me parece que sea algo tan tangible, tan palpable como solía creerlo. Del hecho de tener que ver cómo líderes llamaban a matrimonios que no tenían la capacidad de soportar tanta presión, tanta exigencia, destruirse, derrumbarse, niños pagar el precio, ver cómo llamaban a presidentes de estaca que no eran idóneos para el cargo, ver cómo les dejaban después abandonados. Eh, y todo esto, bueno, es mucho más extenso de explicar, pero las irregularidades fueron denunciadas oportunamente por otras personas que sí sentían el deber moral de poder ir y decir, ¿sabe qué? Esto es lo que está ocurriendo. Y que la respuesta haya sido un par de entrevistas y aquí no ha pasado nada, yo te prometo que deja mucho que desear. Es más fácil gastar 4 millones de pesos chilenos en un cuadro que está a la entrada de la iglesia, de la capilla,
que dárselo a una familia que realmente lo requiere para una operación a los ojos, no sé, que por lo mucho cuesta la mitad del cuadro, cuesta la mitad del costo del cuadro. Entonces siempre este tema es recurrente. Mira, hay otro episodio que me tocó vivir. Porque yo también, por ejemplo, tenía que efectuar las famosas auditorías de la iglesia. En una de las auditorías hubo un obispo que cuando comenzó la pandemia empezó a ayudar a varios hermanos necesitados. Bajo los ojos de la iglesia tal vez, eh, personas que a lo mejor no eran muy regulares en el pago de sus diezmos, o tal vez incluso no asistían mucho a la iglesia, eran algo inactivos, ¿me entiendes? Que son los dos grandes criterios como para poder pensar en ayudarte. Entonces ayudó a gente necesitada, ¿me entiendes? Gente que de verdad estaba pasando por apuros, tenían urgencias. Y este tema, mira, yo te prometo que el llamado telefónico que recibió mi presidente de Estaca en ese momento fue: hola, ¿está todo bien? ¿Qué está pasando con el obispo tanto? No fue en el tono, ¿sabe qué? Estamos preguntando si el obispo necesita más ayuda. Fue en el tono de preguntar algo así como: ¿por qué está saliendo tanto dinero? ¿Me entiendes? Y eso yo no me lo contaron, eso yo lo experimenté, yo estaba allí cuando ocurrió. Y bueno, este obispo es mi amigo también, es uno de mis amigos. Y yo te digo, es así, él me lo confirmó. Yo lo vi cuando ocurrió y él también me lo confirmó cómo se le hicieron llegar el mensaje. En otro episodio, hace poco tuvimos que lamentar la muerte de un presidente de Estaca muy joven, y dejar a su esposa y a varios hijos. Un hecho totalmente trágico. Este presidente se encontraba de visita apoyando las labores del coordinador de seminario. Y ya te voy a explicar por qué todo esto fue fome. Fue muy, a mi juicio, muy grave también. El hermano murió sirviendo a manos de una persona que no debía estar conduciendo un vehículo ese día, que ya no estaba en capacidad de hacerlo. Aunque hubiese sido una falla mecánica, aunque hubiese sido miles de cosas, se supone que tú debes tomar precauciones. Y esto legalmente, a mi modo de ver, enloda el sistema educativo de la iglesia. Lo enloda, le salpica totalmente. Fue una serie de eventos desafortunados. Pero lo peor de todo es que la viuda, en vez de ser consolada, bueno, obviamente por sus hermanos cercanos fue consolada, está siendo apoyada, obviamente, pero un representante legal de la iglesia se le acercó no en los mejores términos, pero se aseguró de que la hermana no tuviera deseos de llevar a cabo ninguna acción legal en contra de la iglesia. Y eso fue horrible, horrible. Así que tú comprenderás que cualquier corporación de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, y yo veo que aquí en Chile es así, se comporta igual que cualquier empresa. No hay ninguna diferencia. Hay un edificio lleno de abogados listos y dispuestos a defender cualquier causa. Mínimo, esta hermana requiere una indemnización. Ya no se supone que... O sea, ¿me entiendes? O tal vez yo estoy muy equivocado, o el plan de la iglesia nunca fue ayudar a la gente necesitada. Por eso todas estas cosas a mí me causan tanto cortocircuito, ¿me entiendes? E insisto, esto no es algo que a mí me contaron, yo lo vi, fue sumamente extraño. Yo estuve en el servicio fúnebre de ese presidente de Estaca porque también era mi amigo. También estuve allí y también sentí el dolor de su pérdida. Entonces,
ver que había gente desconocida, se notaba que no eran de allí, de la congregación, de la zona, que yo conocía, por cierto, muy bien, al igual que la membresía, al igual que un par de miembros del sistema educativo, dos más abajo. Había mucha gente del sistema educativo, entonces era como muy notorio, se podía percibir que había algo raro. Entrando en materia personal, yo te digo, yo estuve a punto de divorciarme de mi esposa. ¿Ya? ¿Por qué? Porque también entré en todo esta vorágine de estudiar, de trabajar, mis hijos pequeños y todo eso, que es como el perfil típico de matrimonio joven o de miembros de la iglesia que queremos surgir, que queremos servir y queremos llevar a nuestra familia adelante. Pero ¿sabes qué? De verdad mi esposa no podía más, no podía más, estaba muy frustrada, muy triste, muy deprimida por tener que llevar a cabo tal vez muchas cosas de manera sola, o sea, solitaria. Y no se trata de que ella no sea una mujer fuerte. Yo amo a mi esposa con todo mi corazón, es una mujer muy inteligente, para mí es preciosa. Pero verse sometida a que yo fuera líder en varias oportunidades. Y yo te digo, y cuando llegaron nuestros hijos, porque tardamos años en que llegaran nuestros hijos. Y esa fue otra estupidez también de parte de los miembros de la iglesia, una desinteligencia total de siempre estar preguntando, bueno, ¿y cuándo van a tener hijos? ¿Y cuándo van a tener hijos? Sin saber que uno carga con un dolor interno, un estigma social al interior de la iglesia por no tener hijos. Entonces es casi como un mantra que te repiten siempre, ¿y cuándo van a tener hijos? ¿Y cuándo? Y no saben el dolor que tú llevas por dentro por no tener hijos en el tiempo que ellos esperan, pero realmente cuando tú lo deseas y no puedes tenerlos. Y después de eso, cuando llegan tus hijos, tener que estar ausentándote de casa para estudiar y ausentándote por reuniones y por muchas cosas. Yo te digo, Manuel, yo traté de apoyar a mi esposa en cada llamamiento que ella tuvo. Ella tuvo bastantes llamamientos también a nivel de estaca, a nivel de barrio, en seminario, en hombres, perdón, en sociedades de socorro, en mujeres jóvenes, siempre apoyando. Y no fue solamente lo que yo viví, Manuel, sino que fue también las experiencias que ella vivió, las experiencias que vivimos con nuestros hijos. Ese mismo líder que llamó a mis amigos como presidente de rama él y terminaron destruyendo su matrimonio, se terminó desmoronando, llamó a una persona a la primaria del barrio donde yo estaba, que no era la persona indicada para estar allí. Cuando le dije, después de un tiempo de que asumieron a estas personas, mi hijo mayor me dijo, papá, no quiero ir a la primaria, no quiero ir, y se pone a llorar, Manuel, se pone a llorar con horror, con terror, porque él no quería estar en la primaria. ¿Por qué? Porque él estaba siendo maltratado en la primaria. Y yo por estar tan metido en el cuento de la iglesia, y eso me lo recrimino a mí mismo, no fui capaz de alzar la voz, e ir allí y decirle, deje de abusar o maltratar a mi hijo. Y a usted, al líder que estaba ahí a cargo, al obispo, ya después era obispo, este presidente que era presidente de distrito, ¿cómo se le ocurre llamar a esta persona a este llamamiento? Son cosas que no se olvidan, Manuel. Mi esposa sirviendo como en la presidencia de mujeres jóvenes del barrio, haciendo actividades, dando de su tiempo, esforzándose. Mi esposa tiene enfermedades y para ella todos los días es una lucha poder funcionar, tener energía, para que tu programa de actividades y tus líderes lleguen una hora después y se enojen contigo porque tú les estás exigiendo. Y cuando tú ya después les explotas y les dices en su cara que hasta cuándo van a seguir en la misma tónica, de llegar tarde, de no facilitar las cosas para que funcione la organización, lo mejor que hacen es relevarte, porque eso fue lo que hicieron con mi esposa, la relevaron y relevaron a toda la presidencia. Y yo te digo, Manuel, el trabajo que ellas estaban realizando para mí fue maravilloso, fue maravilloso. Entonces, ¿qué es lo que tú persigues? ¿La comodidad tuya como líder o persigues que la situación siga empeorando?
Yo también sufrí maltrato cuando fui consejero de estaca. Literalmente yo lo único que puedo concluir es que la persona que, que trató de, como decimos acá en Chile, de ponerme el pie encima está enfermo. Es la única explicación válida que yo puedo encontrar en este momento. Tiene una enfermedad grave. Porque no es capaz de soportar que haya personas que lideren sobre él. Y según él, él tiene una capacidad de poder liderar por sobre los demás. Entonces, no sé, son experiencias. Tal vez esto no es tan grave o tan fuerte de decir, pero haciendo un recuento de mi vida, de cuando mi primer obispo, el obispo que a mí me ayudó realmente a crecer dentro de mi época de juventud en la iglesia. La iglesia que él nos mostró, yo ya no la reconozco. Esa es la verdad. No es la iglesia que él nos mostró. Y ahora yo te digo, o sea, hay tanta libertad para los miembros de la iglesia de poder ejercer maltrato que es increíble. Sí, yo tengo rollo con el maltrato, sí, sí es verdad. No me gusta el maltrato. He sido víctima de maltrato. Y por eso lo detesto, lo detesto. ¿Ya? Y no tengo temor en decírtelo. Soy una de las personas que ha sufrido traumas en su vida, sí, lo soy. Pero es muy doloroso ver cómo se ejerce casi impunemente al interior de algo que yo consideraba sagrado, una organización que consideré sagrada y consideré perfecta hasta hace poco tiempo, pero resulta que no, no es así. No, que los miembros somos los imperfectos. Ya, está bien. Pero ¿hasta cuándo? Yo creo que hasta este punto mi experiencia, mi dolor, mi- mis quejas están bastante claras, mis dudas. eh, Escucharme hablar, porque estuve repasando los audios, escucharme hablar suena como que todavía estuviera asistiendo a la iglesia, porque es tan fuerte la influencia que la iglesia ejerció en mi vida durante tantos años, desde mi juventud. Sin duda hay muchas cosas que tengo que agradecer, la enseñanza de cuidarse de las drogas, de las sustancias nocivas, el respeto, la puntualidad y los valores morales que se nos inculcan que hasta el día de hoy obviamente yo los puedo rescatar. El servir a los demás, el poder el manejar los sentimientos y todo eso. O sea, conservar sentimientos buenos en tu corazón. Hay otras experiencias más que no que podría contar, pero hasta este punto yo creo que está claro qué es lo que trato de decir. Estoy disponible para lo que necesites. Yo tampoco, obviamente, tengo intenciones de convertirme en un enemigo acérrimo de la iglesia y nada de eso. No, no, no. Pero sí veo claramente de que hay muchas cosas que están ocurriendo y no hay un esfuerzo ni un interés para poder evitar, para poder prevenir todo este tipo de situaciones que son nefastas, según lo que yo pude entender. Así que te deseo mucho éxito, mucho ánimo. Agregar de que me gustó la publicación de Los Milagros Desconocidos. Me interesa conocer mejor cómo es la historia de la iglesia realmente, porque hay muchas cosas que claramente se han omitido, etcétera. Un abrazo y mucho éxito.